Tengan muy buenas noches, queridos maestros. Gracias por acompañarnos este día en la sesión número 6. Este día vamos a explorar los recursos en Canva para ciencias naturales. Eh, yo sé, ¿verdad?, de que hay varios maestros por acá de ciencias naturales. Entonces, es muy importante que también exploremos los recursos para esa área. Pero recuerden que cada uno de ustedes, aunque puede ser que no sean de la especialidad de ciencias, también pueden buscar sus propios recursos. Entonces les estaré dando ideas, ¿verdad?, de cómo ustedes pueden buscar recursos. Eh, si ustedes son de otra materia, entonces busquen específicamente con temas de sus materias para que ustedes puedan encontrar esos recursos. En esta presentación que vamos a estar desarrollando ahora, también voy a estar dando unos recursos extra, pero al final que no son de ciencias, perdón, que son de ciencias naturales, pero que no son de Canva. Pero son recursos que ustedes pueden enlazar a su diapositiva de Canva. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque cuando ustedes hagan la tarea, los profesores de ciencias, cuando hagan la tarea, es válido que ustedes puedan enlazar otras páginas, ¿verdad? Con la diapositiva de Canva. No va a ser tan así estrictamente que solamente recursos de Canva puedan enlazar, ¿verdad? Para que quede claro. Entonces, obviamente necesitamos que ustedes ocupen los recursos de Canva, pero también ustedes como un plus pueden enlazar otras páginas para poder enriquecer más su presentación y su guión de clases. Entonces, quería aclarar eso, ¿verdad? Porque puede ser de que ustedes se queden ahí como limitados, ¿verdad? A decir, pero este tema no lo puedo desarrollar porque en Canva no está presentado como tal. Entonces, ustedes pueden ir a otras páginas y pueden hacer ese enlace en su plantilla, ¿verdad? En su plantilla de Canva. Y es totalmente válido. También, ¿verdad? Otra idea que pueden ustedes utilizar es grabarse, ¿verdad? Grabarse en video y ese video insertarlo a la diapositiva de Canva. Por ejemplo, si ustedes están ocupando un recurso que no es de Canva, como tal vez algún simulador, etcétera, pueden grabarse y pueden presentar, ¿verdad?, ese video en Canva, ¿verdad?, como un desarrollo de clase. Entonces ahí están ocupando un recurso que ustedes tienen extra con recursos de Canva. ¿Por qué? Porque ese video que ustedes se grabaron con otro recurso, ustedes lo han enlazado en una diapositiva, ¿verdad? Para el caso que ustedes me compartan esa diapositiva, ¿verdad? Es importante que ustedes el link sea para poder ver, ¿verdad? Para que podamos tener acceso a revisar cada una de ellas. Recuerden que vamos a estar revisando el guión de clases y las diapositivas. Y también vamos a estar revisando la rúbrica de la evaluación que ustedes creen y la evaluación como tal. El guión de clases se les dio un formato. Entonces por ahí había como una duda, ¿verdad? Ese formato solo se puede usar para matemática. Bueno, yo lo desarrollé en matemática, pero ustedes lo pueden ocupar y modificar para la materia que ustedes imparten. Por ejemplo, voy a compartir acá este guión de clases que es de la materia de ciencia, ¿verdad? Desarrollado por el profesor Jairo Antonio Hueso. En la asignatura que está desarrollando él aquí es biología y tiene el guión, ¿verdad?, que yo les he presentado a ustedes desarrollando esa temática. Él obviamente no lo va a poner con las fases de esmate, ¿verdad?, sino que va a desarrollar sus fases de su clase. Frase motivadora, saludo, introducción, desarrollo del contenido y va desglosando los tiempos. Primera ronda de preguntas, ¿verdad? En el caso de él explica una primera parte de la temática y después de esa explicación va a desarrollar una ronda de preguntas con los estudiantes. Desarrolla la segunda parte del contenido y después hay una segunda ronda de preguntas de esa segunda parte. Y por último, desarrolla su tercera parte del contenido y tiene una tercera ronda de preguntas. Él lo ha desarrollado de esa manera, siguiendo el formato que se les ha dado, ¿verdad? Entonces ustedes pueden tener la libertad de
trabajarlo como ustedes lo deseen, ¿verdad? Pero ese formato como tal, ¿verdad? Ustedes ahí solamente lo desglosan según su materia. Bueno, no sé si hay preguntas con respecto a eso. Si las hay, me avisan. ¿Se observa la presentación de Canvas? Si me confirma, Erika. Gracias. Bueno, vamos entonces a desarrollar la aplicación de Canva en bachillerato en ciencias naturales. Pero también, ¿verdad? Puede servir en tercer ciclo, en segundo ciclo, etcétera, ¿verdad? Ahí como ustedes busquen los recursos. Esta es la sesión 6, clase de ciencias naturales, ¿verdad? Por la profesora Ivette de Hueso. Bueno, de antemano me disculpo, ¿verdad? Porque no es mi especialidad, entonces quiero decirles que si tal vez ocupo mal algún término, ¿verdad? Y los presentes profesores de ciencia me escuchan, ¿verdad? Con las disculpas del caso. Así que prácticamente es un ejemplo, ¿verdad? De cómo ustedes pueden ocupar los recursos. No vamos a desarrollar como tal una clase de ciencias porque ustedes ya son los especialistas y ya de eso ustedes se encargarán en sus salones de clase. Bueno, la primera parte, ¿verdad? Los primeros pasos que siempre vamos a tener es empezar a escudriñar, ¿verdad? Nuestro programa, nuestro programa que nos da el Ministerio de Educación. Hasta ahorita no se ha cambiado en la parte de bachillerato. Estuve investigando, ¿verdad? Y según lo que tengo entendido, se está haciendo, ¿verdad? Las modificaciones del programa de ciencias naturales, pero ha llegado hasta sexto grado. Uno de los principales problemas que se ha dado es que se han dividido, ¿verdad? Si ustedes saben, maestros de ciencias, ¿verdad? Que nos acompañan, y también creo que los otros compañeros docentes no me van a dejar mentir, que desde hace unos años atrás se ha cambiado la forma en que se da, ¿verdad?, la carrera del profesorado de ciencias. Antes había un profesorado en ciencias naturales, pero ahora, ¿verdad?, ya no está ese profesorado como tal, está el profesorado en biología, profesorado en física y profesorado en química. Eso, ¿verdad?, con el objetivo de separar, ¿verdad?, las materias, ¿verdad?, podríamos decirlo de esa manera, y crear especialistas en cada área, con la idea que se implemente eso en la escuela, ¿verdad? Que se den por separado. Se supone, ¿verdad?, que el ideal es que existan 3 maestros, si es posible 4. ¿Por qué, verdad? El profesor de física, el profesor de química, el profesor de biología y un profesor encargado de laboratorio. Eso sería el ideal, ¿verdad? Pero sabemos que pues el Ministerio de Educación pues ahorita no ha abierto esas plazas como tal. En el último concurso las plazas fueron de plazas para ciencias como tal, ciencias naturales. Entonces, en vista de eso y de ese cambio que se está dando en la parte de ciencias naturales, he escuchado algunos comentarios de algunos docentes de, más que todo de básica, que ustedes saben que en primer ciclo, en segundo ciclo, a veces el mismo profesor imparte 2 o 3 materias o todas, ¿verdad? Entonces he escuchado algunos comentarios de los profesores de básica que su especialidad como tal es básica, obviamente, decir que los programas y los libros están un poco pesados, que tienen temas un poco ahí pesaditos, ¿verdad? Que son un poco confusos, etcétera. Entonces, la idea es que si ustedes dan clases, ¿verdad?, de ciencias y tal vez no son especialistas en ciencias como tal, ustedes buscan recursos que les facilite la enseñanza en las ciencias naturales. Y si ustedes son especialistas, pues ocupen esos recursos como tal de manera más sencilla, ¿verdad? Podríamos decirlo de esta manera. Entonces, ahorita yo les voy a presentar una serie de recursos que no solamente va a ir como para ciencia en general, sino que para diferentes partes de las ciencias. Bueno,
En la parte del primer año, ¿verdad? Vamos a desarrollar esta parte del primer año. Tenemos la unidad 1, el estudio de las ciencias naturales, ¿verdad? Que estos son las bases de la ciencia y la investigación. Unidad 2, 3, 4 y 13 están, esas de la 2 a la 4, todas estas son del área de física, el movimiento, la estática y la dinámica, la termodinámica, y la unidad 13 es de geología. La unidad 5, 6 y 7 pertenecen al área de química y está la teoría atómica, soluciones químicas, enlaces químicos. De la unidad 8 en adelante, ¿verdad? Vamos a ver que se agrupan de la siguiente manera. De la 8 a la 10 tenemos que están en la parte de biología con la evolución de la vida, la célula, el mundo de los genes. Y la 11 y la 12 pertenecen ahí, están como fusionadas, podríamos decir, biología y ecología, y una solamente de ecología. Entonces tenemos el maestro de ciencias como tal, si ustedes ven, es pesado el trabajo porque tiene que manejar todas las áreas. Entonces, todas esas áreas, ¿de qué manera ustedes las imparten en su salón, verdad? ¿Será de que por el año ustedes van separando las áreas que están dando o las dan simultáneamente? Eso va a depender de cómo ustedes tengan su dinámica de clase, pero algunas veces los estudiantes se confunden, ¿verdad? No saben, a veces están en física, en química, en biología, entonces es necesario que tengamos recursos visuales para que para ellos sea un poco más atractivo, ¿verdad? La clase. En el caso del segundo año, pues también tenemos el trabajo científico, que son bases de la ciencia y de la investigación. Tenemos la unidad 2 y 5 que son de física. Una es conozcamos los fluidos y otra es las ondas. Unidad de la 3 a la 5 también pertenecen a física, principios de electricidad, fenómenos de electromagnéticos, las ondas. En la parte de unidad 8 y 9 pertenecen a biología, que es clasificando los seres vivos, la evolución del ser humano. Unidad 10 y 11 pertenecen a ecología, población y medio ambiente, problemas ecológicos. Unidad 6, interacción de la materia, que es parte de química, y la química orgánica como tal, ¿verdad? Bueno, vamos a tener ahorita el receso, porque después de eso viene lo más pesado. Son las 7:42, a las 7:47 volvemos.
Bueno, regresamos maestros. Hoy viene lo más pesado, ¿verdad? Vale. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno a la parte de la, los recursos, ¿verdad? Como tal. Vamos a la parte 2, la búsqueda de recursos en Canvas para ciencias naturales, ¿verdad? Como tal, en general. Primero, pues, ustedes... Déjenme ver. Ahí está. Quiero ver. Hoy sí. Primero, vamos a explorar, ¿verdad? Ciertos recursos. Estos recursos, recuerden que en la presentación, cuando yo la suba a la página web, ustedes simplemente para acceder a estos recursos que les voy a mostrar, solamente tienen que tocar las imágenes y automáticamente al tocar las imágenes los van a llevar a los links que yo ya he dejado aquí enlazado, ¿verdad? En la presentación. Así que cuando descarguen ustedes la presentación, la diapositiva, solo toquen las imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué recursos presenta Canva para la parte de átomos, ¿verdad? Para esta temática. Tocamos el átomo y tenemos esta parte, miren. Tenemos acá que me presenta una trivia de los modelos atómicos. Una de las principales o uno de los principales problemas que se nos presenta es que los estudiantes, ¿verdad? A veces no quieren mucho como que uno les haga laboratorios o no quieren a veces participar en clases. Entonces podríamos hacer una trivia con ellos, ¿verdad? Jugar con ellos en el salón, ¿verdad? Ponerlos como que si fueran a hacer un examen, ponerlos a todos con una página, ¿verdad? De papel bond, que escriban su nombre y podríamos ocupar el siguiente recurso de la trivia de modelos atómicos. Les vamos presentando, ¿verdad?, las reglas y les decimos que en su cuaderno van a anotar el número de pregunta y la opción de respuesta que ellos elijan. Y al final eso lo pueden entregar, ¿verdad? Y nosotros lo calificamos. Vamos a ver cuánto puntaje ellos pudieron reunir al final de la trivia. Entonces vamos, ¿verdad?, leyendo cada una de las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea que sostuvieron los filósofos griegos acerca de la composición de la materia? Y ahí, ¿verdad? Les damos las opciones, les damos un tiempo para pensar, ellos lo pueden anotar y así vamos pasando una por una las preguntas, ¿verdad? Esta plantilla ya está desarrollada con esta temática, pero obviamente ustedes pueden hacer trivia de la temática que ustedes deseen, ¿verdad? Si, por ejemplo, están haciendo una trivia de las células, una trivia de los genes, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una idea en la cual ustedes pueden implementar y en este caso esta plantilla ya está lista, ¿verdad? Solamente de pasarla. Esta plantilla cuenta con 10 preguntas. Podríamos decirle a los estudiantes que cada una vale un punto y podría ser que ese fuera nuestro laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio teórico. Y al final, ¿verdad? Que ellos ya me entreguen, yo ya les presento las respuestas y vemos cuánto puntaje sacó cada quien. Entonces, ahí está, ¿verdad? Podemos ocuparlo también para dar una clase, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una idea, ¿verdad? Que ustedes pueden tomar a bien. Aquí en la última plantilla hay los recursos que se han tomado, ¿verdad? Puedo yo también, si quiero hacer mi propia trivia, puedo digitar mis preguntas y puedo buscar, ¿verdad?, el tema que yo considere. Por ejemplo, la célula, ¿verdad? Si yo quiero hacer una trivia de la célula, voy a encontrar varios elementos gráficos que me pueden servir para ir haciendo preguntas sobre esa temática, ¿verdad? Entonces, este es un primer recurso que podemos encontrar. Vamos a ver, explorar ahora el recurso para fotosíntesis. En la parte del recurso de la fotosíntesis hay varias plantillas, ¿verdad? Una plantilla que es esta de acá, que me desarrolla el tema, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Algunas veces nosotros tenemos una manera de explicar, puede ser de que algunas cosas que estén acá, ustedes pues las expliquen de otra manera, ustedes pueden tomarla como base, perdón, ustedes pueden tomarla como base, esta plantilla, y
ir desarrollando su temática, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? La fotosíntesis, de dónde proviene la palabra, qué es la fotosíntesis, ¿verdad? Qué organismos la realizan, etcétera. Entonces, esta plantilla ya está desarrollado el tema. Nosotros podemos acceder a ella, personalizarla, ¿verdad? Ya usted le puede poner una portada ahí, profesora Jacqueline, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Entonces usted ahí simplemente lo que tiene que hacer es utilizar estos recursos o adaptarlos a su clase, en este caso. Y aquí vemos también que hay infografías, ¿verdad? De ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía. Podríamos hacer que los estudiantes impriman esa infografía y la peguen en su cuaderno como un resumen de esa temática después de nosotros haber explicado, ¿verdad? Hay varias, ¿verdad? Hay varios recursos. También ustedes pueden encontrar que de esa temática hay otras infografías que son, explican de manera distinta. Por ejemplo, aquí se ve muy pequeño, ¿verdad? Pero le doy personalizar y ya en esta parte pues yo puedo hacer zoom para poder observar, miren, de qué trata esa infografía. Yo puedo modificar esta infografía, ¿sí? Si no estoy tal vez de acuerdo con cómo lo presentan, la puedo modificar y la puedo presentar ya a mis estudiantes, ¿verdad? Entonces es prácticamente de ir buscando el recurso que a nosotros nos funcione para la temática que estamos desarrollando. Hay infografías en inglés, por ejemplo esta, pero ustedes saben de que eso no es un problema, ¿verdad? Porque si ustedes le dan personalizar a esa infografía o a esa presentación, lo único que tienen que hacer es darle traducir, ¿verdad? Entonces lo vamos a dar al traductor, vamos a seleccionar el idioma, que en este caso es el español, ¿verdad? Y como esta solamente es una página, se va a traducir súper rápido, ¿sí? Entonces ya aparece la traducción de esa página y aquí está, miren, fotosíntesis, cómo se compone, bueno, las partes de la planta, ¿verdad? ¿Qué hace cada parte de la planta con respecto a la fotosíntesis, etcétera? Entonces, aquí está, miren, ya está ahí. Acá tenemos otra página, si queremos hacerlo con esa página también de la traducción, podemos hacerlo también, ¿verdad? La traducción de esa página, ahí está, ¿verdad? Y ya la tengo lista para imprimir o compartir con mis estudiantes. Entonces, recuerden que los elementos o los recursos que están en inglés no van a ser ningún problema si usamos la traducción. También vamos a encontrar ciertas fichas, ¿verdad? Por ejemplo, estas son como tarjetas educativas. Entonces, estas tarjetas educativas, si le damos personalizar esta plantilla, vamos a encontrar la siguiente información. Vamos a traducirla para que ustedes vean de qué trata. Vamos a darle al traductor. Vamos a seleccionar el español para nuestra traducción. Y vamos a traducir todo el documento para ver de qué tratan estas como tarjetas, ¿verdad? Educativas. Y entonces vemos lo siguiente, ¿verdad? Estas tarjetas educativas me dan las definiciones de cada una de esas, podríamos decir, elementos, ¿verdad? Luz, clorofila, qué es el agua o qué es lo que hace, ¿verdad? Que es la fotosíntesis, la glucosa, la respiración celular, la cadena de comida, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, cada uno de estos podría servirme a mí como un juego, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer con estas tarjetas educativas? ¿Cómo las puedo ocupar en una clase? Podría hacer lo siguiente. A cada una de estas podría quitarle la definición o podría quitarle el dibujo y el nombre principal y solamente dar una definición en general y pedirle a mis estudiantes que con la otra tarjeta que solamente tiene la imagen identifiquen qué es, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, podríamos decir es una forma de azúcar, se crea en el proceso de la fotosíntesis.
y entonces ellos tendrían que identificar que me estoy refiriendo de todas esas a la glucosa, ¿verdad? De todas esas me refiero a la glucosa. Entonces podríamos hacer como un juego de memorias, como unas tarjetas educativas que son resumen para nuestro tema, etcétera. Bueno, vamos a seguir con la otra que es el sobre enlace, ¿verdad? ¿Qué hay con respecto a esa temática? En la temática de enlaces vamos a ver otra trivia, ¿verdad? Que me habla acerca de los enlaces químicos y vamos a ver cuánto sabes del tema, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Que la trivia anterior, puedo presentar esta trivia, esta ya está completamente desarrollada, la plantilla. Puedo presentar entonces la plantilla a mis estudiantes, como les mencionaba, hacer que ellos vayan respondiendo cada una de las preguntas y que en una hoja me dejen su respuesta, ¿verdad? Y al final podemos revisar esas respuestas entre todos y ver cuántos acertaron, todas las respuestas, ¿verdad? Cuántos acertaron o, ¿verdad? Si hay que hacer un refuerzo, ¿verdad? Esto me va a dar la idea. Bueno, tengo que hacer un refuerzo. La mayoría solamente acertó 5 o 6. Entonces vamos a hacer un refuerzo de qué temática y lo podemos identificar, ¿verdad? Entonces ustedes tienen a la mano esto, ¿verdad? Acá también hay otros recursos que ustedes pueden ir utilizando para hacer sus propias trivias y automáticamente les van a salir cuando nosotros estamos trabajando con un tipo de tema en específico, me van a salir otros resultados de esas temáticas, ¿verdad? Que tienen como que ver una con la otra. Bueno, siguiente parte. Vamos a ver qué plantillas tiene para ciencias físicas, ADN y la célula, ¿verdad? En la parte de las ciencias físicas, vamos a ver la parte de esta parte de las leyes de Newton, ¿verdad? Hay varias plantillas que hablan sobre las leyes de Newton, las leyes del movimiento de Newton, y aquí yo puedo ocupar, ¿verdad? Como esta infografía para resumir mi temática, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden acceder a ella, pueden ver si hay otras infografías que tratan de ese mismo tema o pueden elegir la que ustedes consideren, ¿verdad? Aquí hay otras informaciones, por ejemplo, sobre Galileo Galilei. Hay otras infografías de otras temáticas que tal vez se pueden relacionar con mi temática que estoy presentando o con otra temática que sea de otra área de la ciencia, ¿verdad? Entonces podemos ir buscando esto. Recuerden de que a pesar de que ya está como tal desarrollada, por ejemplo esta está desarrollada en las leyes del movimiento de Newton, podemos personalizarla y si a ustedes no les gustan esos colores, por ejemplo, para mí esos colores no me gustan, ¿verdad? Puede decir que no me gusta el color rosado. Entonces yo puedo personalizarla, ¿verdad? La puedo utilizar así o puedo empezar a personalizarla y a hacerla ya a mi modo, ¿verdad? Como a mí me parezca mejor. Entonces ahí puedo ir cambiando, ¿verdad? Ahí puedo ir editando. No es necesariamente que ustedes la tengan que ocupar así para cambiar los colores de la muñequita también, ¿verdad? Acá podemos acceder a toda la paleta de colores que tiene el dibujo. Entonces yo puedo seleccionar el color de la parte del cuerpo que quiero cambiar. Por ejemplo, quiero cambiar esa, la camisa, ¿verdad? Ahí toque ese cuadrito. Si quiero cambiar los shorts, voy a tocar ese cuadro amarillo que de ese color son los shorts. Entonces acá yo selecciono ese cuadro y ya le puedo cambiar el color de los shorts y del zapato, ¿verdad? Entonces ahí yo voy modificando y voy creando, ¿verdad? Haciendo la infografía ya como propia para poder compartirla. Y recuerden que todo esto, pues ustedes automáticamente que van haciendo los cambios se va guardando. Vamos a ver la siguiente, la de ADN. En la parte de ADN hay ¿verdad? Varios recursos. Organización del ADN, hay una presentación que me desarrolla el tema, ¿verdad? Biología molecular, bueno, ahí dice el temario, que es lo que se va a ver, el núcleo, ADN, nucleótido,
nucleosoma, perdón si no lo pronuncio bien, ¿verdad? Etcétera. Entonces ustedes están viendo aquí, esta infografía está lista para poder compartirla con mis estudiantes. ¿Sí? Entonces yo ahí simplemente la elijo y ya la puedo presentar en mi clase, ¿verdad? Ya desarrollada. Ahora, si ustedes no están conformes cómo está esa infografía, aquí al final hay una página donde les dan los recursos, donde ustedes pueden personalizarla, ¿verdad? Entonces pueden ya insertar más páginas, ir definiéndola de otra manera, etcétera, ¿verdad? Como ustedes consideren el orden. Acá hay también, esa era una presentación de clases, esta es una infografía acerca del ADN que viene de esa misma presentación. Entonces podemos dar la clase y después de la clase podemos darle impresa una infografía al estudiante de lo que hemos hablado, ¿verdad? Para que él tenga un resumen. Bueno, aquí está hablando ya del ácido, vamos a ver si lo puedo pronunciar bien, maestros. Ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Entonces de aquí son tarjetas. Estas son tarjetas que son como memorias. ¿Qué puedo hacer con estas tarjetas de memoria? Pues esto es un juego. Lo que ustedes pueden hacer es imprimir esas tarjetas en papel, ¿verdad? O en cartulina, pueden imprimir en papel bond y después pegar en cartulina para que ya queden más resistentes y cortarla, ¿verdad? La cortan acá a la mitad, hacen este corte y lo que pueden hacer es dejar la definición en un lado y dejar el nombre del otro, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van preguntándole al estudiante y ellos van enlazando, ¿verdad? Como que si fuera una memoria, como cuando teníamos esas memorias de dos frutas, ¿verdad? O de objetos. Entonces destapábamos aquí, hay una fresa y aquí me salió un banano. No, voy a buscar donde hay una fresa. Entonces ahí los estudiantes van emparejando. Entonces eso es lo que pueden hacer los estudiantes, ir emparejando y reforzando ese contenido, ¿verdad? Que se está viendo. Entonces esta ya está lista para imprimir. Pero como les digo, si ustedes ven, no, está muy pálida esa imagen, no se va a ver bien cuando lo imprima, ustedes simplemente pueden cambiar, ¿verdad? Y ustedes, como ustedes consideren, pueden ponerle el logo de su escuela, pueden ponerle ahí profesora Roxana, etcétera, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo ustedes lo hagan propio el recurso. Todas esas lo pueden encontrar aquí en los recursos de ADN, ¿verdad? Pueden crear ustedes también sus propias tarjetas, ¿verdad? De memorias. Entonces ahí estamos viendo varios, ¿verdad? Donde se trata esa temática, ¿verdad? Del ADN, de los genes, etcétera. Vamos a ver la otra parte. La célula. Vamos a ver qué elementos hay para poder desarrollar esta temática. Y plantillas para las células hay varias. Miren, está esta parte donde desarrolla esta temática de la mitosis. Hay una infografía sobre eso y nosotros podemos ir buscando, ¿verdad? Que si hay otras infografías u otras plantillas que me desarrollen ese tema. Entonces acá, por ejemplo, voy a ver esto. Está la célula vegetal. Podemos traducirla, ¿verdad? No hay ningún problema, podemos traducirla. Está la célula animal. Y aquí, bueno, aquí hay otros temas, ¿verdad? Aquí estoy viendo una más estructurada, ¿verdad? De la célula vegetal. Aquí también, miren, está la parte del microscopio, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos hablar acerca del microscopio, para los que tienen ahí su laboratorio, ¿verdad? A disposición, pueden también encontrar esas plantillas, ¿verdad? De laboratorio. Entonces podemos ir buscando, ¿verdad? Las células, por ejemplo, vamos a ver esta diapositiva, ya está ahí desarrollada esa temática,
Me dice primero para qué sirve la biología, qué es una célula, y me dan ya el desarrollo de esa temática, ¿verdad? Entonces, ya nosotros también podemos encontrar plantillas con el tema desarrollado, ¿verdad? Continuamos con las otras temáticas, ecosistemas. En la parte de ecosistemas, ¿qué vamos a encontrar? ¿Verdad? Vamos a encontrar plantillas también para ecosistemas, ¿verdad? Que me van a hablar acerca de qué es un ecosistema, cómo se compone un ecosistema, etcétera. Entonces, si ustedes van viendo aquí, a pesar que están en inglés, yo puedo ocuparlas porque ustedes ya saben ahora cómo traducirlas. Aquí hay una en español, miren, ecosistemas, ¿qué son? Vamos a ver de qué trata esta infografía y podemos darle zoom para ver de qué trata. Entonces acá dice, miren, ecosistemas, ¿qué son? Es donde las plantas, animales y otros organismos, junto con el paisaje que los rodea, le dan vida a nuestro planeta. Entonces ahí en esta infografía han desarrollado esa temática, ¿verdad? Bien bonito y resumido. Podemos ocuparlo también. Entonces nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, lo que nos convenga para el desarrollo de nuestro tema. Aquí hay otras infografías, está en inglés, la podemos traducir. Acá sí es una diapositiva de 14, ¿verdad?, páginas donde está desarrollado el tema, solamente lo traducimos y lo podemos ocupar, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver qué partes, cómo se desarrolla la temática de la tabla periódica en Canva, qué recursos cuenta para desarrollar esta temática, ¿verdad? Entonces, aquí como tal, podemos acceder a una plantilla donde ya tiene el tema desarrollado. Me dice, en este caso, hay una serie de preguntas. Me van a hacer preguntas acerca de la tabla periódica y yo tengo que responder. Es como el tipo quiz que hicimos, ¿verdad? Entonces acá está cómo se organizan, cuál es el elemento más abundante del universo, etcétera. Y se va desarrollando. Puedo encontrar otras diapositivas o plantillas que traten de ese tema. Sí, pongo también de una sola vez tabla periódica. Ustedes pueden poner de una sola vez, ¿verdad? Y aquí tenemos la tabla periódica para imprimir, ¿verdad? Si los estudiantes no la tienen, se las podemos imprimir, solamente la traducimos. Hay otros elementos, ¿verdad? Por acá había una donde resumía, déjenme ver. Acá, la tabla periódica de los elementos, esa era la que les quería presentar. Acá está con la temática desarrollada, ¿verdad? Si nosotros les vamos a explicar a los estudiantes qué es la tabla periódica, cómo se divide, etcétera, podemos encontrar esta infografía donde ya, perdón, donde esta plantilla donde ya lo desarrolla, ¿verdad? Ahí están cada uno de ellos. Vamos a ver ahora la parte de problemática ambiental, que es un tema que se estaba también desarrollando en primer año. Y podemos ver que hay mucho, ¿verdad?, acerca del cambio climático, cómo detener el cambio climático, cuál es el mito más grande, ¿verdad? Sabemos que esta temática es muy importante de tratar, ya que día a día, pues nuestro planeta, pues está prácticamente muriendo, ¿verdad?, por la contaminación. Entonces, la problemática ambiental, muchas veces nosotros solamente nos quedamos en explicar, ¿verdad?, pero no le mostramos al estudiante las consecuencias. Entonces podría ayudar mucho, ¿verdad?, tener a la mano elementos como estas infografías o presentaciones donde me hablen acerca de esa problemática, ¿verdad? Entonces yo puedo elegir la que considere. Posteriormente, tenemos plantillas para proyectos científicos, ¿verdad? Reglas para el laboratorio y plantillas para desarrollar clases. Sabemos que una de las principales fuentes, ¿verdad?, de
de aprendizaje son los proyectos científicos. Entonces, muchas veces los estudiantes no saben, ¿verdad?, qué es un proyecto científico, no saben cómo desarrollar un proyecto científico. Acá en Canva vamos a poder encontrar una parte donde se puede desarrollar. Miren, este dice mi proyecto de ciencias. Aquí ustedes pueden llenar esta plantilla y pueden presentarse al estudiante. Mi proyecto de ciencia, pregunta, información, cuál es la hipótesis, cuál es el experimento, cuáles van a ser los resultados y la conclusión. Entonces se da un ejemplo, por ejemplo, música y plantas. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo afectan los diferentes tipos de música al crecimiento de las plantas? ¿Cuál es la información que tengo? ¿Cuál es mi hipótesis? ¿Cuál es la experimentación? ¿Y cuáles son los resultados y la conclusión? Entonces podemos darle esa página para que el estudiante pueda ir desarrollando su proyecto o, ¿verdad?, algún tipo de tarea que nosotros le asignemos de experimentación, ¿verdad? Reglas para el laboratorio. Para los profesores que cuentan con su laboratorio, ¿verdad?, podemos establecer reglas claras de laboratorio y hay plantillas que me ayudan, ¿verdad?, a solo imprimirlas y ponerlas ya en el laboratorio, o puedo dárselas a mis estudiantes para que ellos sepan, ¿verdad?, cuáles son las reglas a acatar en el laboratorio de experimentación. También podría ser las reglas de la clase, ¿verdad?, de ciencias, etcétera. Entonces, pueden ustedes trabajar con una plantilla que ya tenga aquí Canva, o pueden ustedes definir sus propias reglas, ¿verdad? Aquí también está la señalización del laboratorio, reglas del salón de clase, etcétera, ¿verdad? Hay otras plantillas, ¿verdad?, que también hablan de otros temas, por ejemplo, la paleontología, el universo, etcétera, ¿verdad? Vamos a encontrar mucho. Aquí en Canva los recursos podríamos decir que son ilimitados. Plantillas para desarrollar mis clases como tal. Yo quiero desarrollar mi clase desde cero, entonces voy a poder encontrar plantillas donde yo puedo desarrollar mi clase, la temática que yo desee, y puedo añadir, ¿verdad?, todas las páginas que me da la presentación, y puedo ir modificando a mi gusto cada una de estas, ¿verdad? Por ejemplo, la agenda de hoy, objetivos y normas de la clase, tema del día, qué tema se va a desarrollar, etcétera, ¿verdad? Como ustedes vayan desarrollando ahí su temática. Recuerden que, como les decía, ustedes pueden irlo modificando, ponerle los elementos que ustedes deseen, insertarle videos, insertar páginas de otros lugares, ¿verdad?, etcétera. También vamos a encontrar recursos como portadas para cuaderno. Muchas veces los estudiantes no tienen sus cuadernos bien, podríamos decir, eh, con una portada que sea adecuada. Recuerden que en ciencias naturales pues se desarrollan las tres áreas: química, física y biología. Entonces nosotros a veces pedimos un solo cuaderno, ¿verdad? Si ustedes piden un solo cuaderno, a veces el estudiante, yo ya no sé ni qué parte es la de química, ya no sé cuál es la de biología, ya me confundí, profe. O a veces compran el mismo tipo de cuaderno y no le ponen, ¿verdad?, cuál es el de biología, cuál es el de química. Entonces podemos encontrar portadas para los cuadernos. Podemos decirle a los estudiantes, vayan, miren, esa es la portada que se va a utilizar en el cuaderno de física, y dársela, ¿verdad? Imprímanla y la pegan ahí, y ya con eso ya estaría bien rotulado su cuaderno. Entonces aquí se pueden hacer ustedes sus propias portadas, no solamente de ciencia, ¿verdad? Hay de lenguaje, de geometría, de matemática, etcétera. Aquí hay una que ya está, miren, de biología. Podemos verlo: estudiante, profesor, curso, año, etcétera. Y si a ustedes no les parece, ¿verdad?, no les gusta esos dibujos, pues pueden cambiarlos, queridos maestros, porque pues ya ustedes
pueden darle al estudiante como su propio, ¿verdad? Su propia portada personalizada. Entonces, algunos maestros lo que hacen, más que todo en segundo ciclo, les dicen a los estudiantes que van a forrar el cuaderno de cierto color. Por ejemplo, rojo para matemática, azul para ciencia, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces también, ¿verdad? Ustedes pueden poner una portada en en la pasta del cuaderno, ¿verdad? Entonces aquí está una, miren. Entonces ustedes pueden darles ideas a los estudiantes. Recuerden que también los estudiantes pueden tener acceso, ¿verdad?, a Canva. Hojas de trabajo. Estas hojas de trabajo me van a servir a mí para dejar ciertas tareas, ¿verdad? Tareas que el estudiante puede hacer en el salón de clases, los puedo tomar como un laboratorio, como un pequeño examen, o puede ser tareas para llevar a la casa. Entonces, por ejemplo, aquí hay una hoja donde ya se le pide al estudiante lo siguiente. Miren, se la voy a mostrar. Dice, les voy a mostrar acá. La vamos a mostrar en grande. Está, pide el nombre, la fecha y dice, escribe las partes de la célula animal. Entonces ya ahí le estoy señalando la parte de la célula y le estoy dando la definición. Entonces él me tiene que decir cómo se llama esa parte, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa parte? Acá están las opciones. Será citoplasma, será núcleo, será membrana celular, etcétera. Eso yo lo podría hacer como un pequeño laboratorio. Por ejemplo, quiero hacer un repaso de, ya vimos la célula animal y célula vegetal. Entonces voy a evaluar eso. Le puedo imprimir esto en una página de papel bond, tamaño carta o tamaño oficio, como ustedes lo deseen, y pasarle, ¿verdad?, a los estudiantes. Y que ellos pues lo vayan llenando. Le podemos pedir que lo coloreen también, ¿verdad?, etcétera. Y ya tenemos una actividad sencilla. Ahora bien, si ustedes lo quisieran, por ejemplo, ustedes me dicen, señor, y si yo quisiera ocupar eso en un examen, pero a mí en el colegio, en la escuela, me piden que yo desarrolle, ¿verdad?, un examen con preguntas conceptuales, preguntas procedimentales, etcétera. Entonces yo tengo que apegarme al formato de el examen que ya me dan en mi institución. ¿Cómo podría yo agregar esa actividad? Yo quiero llevarme esa actividad y solamente ponerla en mi examen. Pues va a ser bien sencillo, maestro. Ustedes solamente pues tienen que descargarla. En este caso yo les recomendaría que la descargaran como una imagen, ¿sí? Ustedes la pueden modificar, le pueden quitar eso, ¿verdad?, el nombre y la fecha, y solamente pueden dejar la indicación. Y en esa parte de compartir, ustedes la pueden descargar. Entonces ya ustedes le dan descargar y la pueden descargar como imagen PNG o JPG, como ustedes lo deseen. La descargan, yo les recomiendo que la descarga sea de 1.5 con la calidad al 100% para que se vea bien definido. Y le doy descargar. Y automáticamente ya eso se me va a descargar como una imagen, ¿verdad? Entonces yo lo puedo insertar. Yo lo puedo insertar en mi documento de Word, puedo hacerle recorte ahí, etcétera. Entonces ahorita ya se está descargando. Ya les voy a mostrar cómo queda descargado. Acá está, ya descargado. Vamos a ver fotos. Si Erika, se ve la imagen, no sé ahí si se logra ver. Sí se ve, Okay. sí se ve. Vaya, entonces, miren, aquí yo la tengo descargada como imagen. Obviamente, ¿verdad? Aquí está muy pequeño porque pues tengo que darle zoom, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ahí yo le puedo dar zoom. Ahí ya se lee mejor, ¿verdad? Miren, ustedes ven, ahí se lee mejor. Y yo ya la puedo incorporar, ¿verdad? La puedo insertar a mi examen como una imagen, ¿verdad? Puedo ocupar, ¿verdad?, las imágenes que aparecen en Canva como tal. Si no le quiero ya poner nada, simplemente quiero una imagen del esqueleto, por ejemplo.
Puedo poner esa imagen en una plantilla de Canva y descargarla e insertarla, ¿verdad? Como imagen a mi examen en Word. Entonces, estos recursos nosotros podemos ocuparlo como nosotros consideremos, ¿verdad? Como les decía ya un maestro, el cielo es el límite. Infografías, como les mencionaba, infografías hay muchas. Hay de muchos temas. Nosotros tenemos que buscar acá, miren, hay del modelo, hay de la historia del modelo atómico, de la química orgánica, de la inteligencia artificial, de las neuronas, del ADN, etcétera, ¿verdad? Entonces, infografías sobre ciencia hay muchísimo. Nosotros podemos buscar la que nosotros consideremos que se adapta al tema que estamos dando. Entonces, acá hay un sinfín. Como les decía, esta imagen, por ejemplo, del corazón, yo puedo solamente ocupar la imagen, le borro todo lo demás, ¿verdad? Y solamente dejo el corazón como tal, lo descargo como imagen, lo inserto ya en mi examen. Entonces, es prácticamente que ustedes decidan cómo ocupar esos recursos. Los estados de la materia, miren que hay una infografía de los estados de la materia. Puedo observarla para que ustedes, esta infografía la pueden descargar como imagen, ¿verdad? No solamente en PDF. Sí, esto lo pueden descargar como imagen. Los estados de la materia. Sólido, líquido, gases, plasma, condensados, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí están las fuentes también. Y vamos a la parte 3, que esta parte de recursos extra, que no son de Canva, son otros recursos, pero también en esta noche quiero compartírselos, ya que puede ser que muchos de ustedes lo utilicen o tal vez algunos no sepan de la existencia de estos recursos, que me van a servir para desarrollar cualquier temática en ciencias naturales. Entonces, vamos a hablar rápidamente, ahí la tarea les va a quedar a ustedes de explorar, ¿verdad? Todos estos recursos como especialistas que son del área. Vamos a explorar un poquito los simuladores PET. En esta parte vamos a encontrar simuladores de diferentes temáticas, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se van acá, ustedes bajan, van a ver la parte de simuladores de física, la parte de simuladores de química, la de matemática, la de ciencias de la tierra y la de biología. Entonces, por ejemplo, quiero ver simuladores de física. Entro a la parte de física, eso es totalmente gratuito. Ustedes pueden decidir si hacen su perfil en esta página o simplemente lo quieren utilizar sin hacer el perfil. Es gratis, ¿verdad? Tanto para ustedes como docentes como para sus estudiantes. Entonces aquí hay un simulador del sistema solar, hay un simulador de densidad, un kit de construcción de circuitos, ¿verdad? Muchas veces el miedo es que llevarlo, ¿verdad? Que experimenten y que pudiesen los estudiantes ahí pasarles algo en el laboratorio, ¿verdad? Que se pudieran electrocutar o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, acá hay una serie de simuladores donde ustedes pueden acceder y hacer esa práctica como que si fuese, ¿verdad? Real, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo eso, ¿verdad? Pues yo no soy experta en el tema, maestros. Ahí ustedes pues tendrían que explorar. No sé si hay alguna pregunta por ahí que escuché un sonido. ¿Hay alguna Sí, pregunta? tenemos una pregunta del profe José, dice, ¿puede compartir el enlace de esa página, por favor? Dice, Sí, profe sí, José Enrique. profesor. Aquí van a quedar todos los enlaces. Ustedes solamente tocan la imagen y automáticamente lo va a llevar al sitio, ¿sí? Solamente van a tocar la imagen de cada uno de los recursos que les he dado y los va a llevar al sitio. Entonces, como especialistas ustedes de ciencia, pues ustedes saben cómo utilizar esos simuladores, ¿verdad? Simplemente mi objetivo esta noche es mostrarles los recursos que hay para la enseñanza, ¿verdad? De las ciencias, tanto en Canva como en otros, ¿verdad?
Vamos también a ver otros recursos varios, por ejemplo, en esta parte, donde vamos a poder encontrar, esta página se llama Biointeractive, recursos para el aula. En este caso vamos a poder encontrar el ciclo celular en la salud, estudiando la evolución, las escalas del tiempo. Entonces vamos a encontrar varios recursos para esa parte. Aquí hay, podríamos decir, un recurso para el proceso científico. Ahí nosotros entramos, exploramos, leemos de qué trata, etcétera, ¿verdad? Ahí podemos ver más, ver los detalles de este recurso y explorar otros recursos, ¿sí? Y aquí dice iniciar el interactivo. Vamos a iniciar el interactivo. No sé si se logra observar el interactivo que he abierto. Erika, se logra observar esta otra ventana, ¿sí? Sí, estamos viendo todo. Aquí dice hacer clic para ver los conceptos claves. Entonces ahí vamos haciendo clic y vamos viendo los conceptos claves de esa temática, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ocuparlos, pueden enlazar. De hecho, si ustedes me dicen, pero ¿y eso qué tiene que ver con Canva, señor? Este enlace lo copiamos y lo podemos poner en la diapositiva de Canva como un extra para que los estudiantes puedan acceder a ello, ¿verdad? Y cuando nosotros les compartamos la diapositiva de Canva en virtual, ellos con dar un clic puedan acceder a estos recursos extra. Entonces no es que no es que nos estemos alejando de la temática, ¿verdad? Sino que estamos viendo que hay otros recursos, ¿verdad? Entonces aquí voy a salirme de este y ahí les va a quedar a usted tarea, ¿verdad? Y le va a quedar explorar, ¿verdad? Puedo encontrar recursos con la siguiente, ¿verdad? Facilidad de páginas con hojas de tareas. Estas páginas que voy a encontrar aquí para ciencias naturales ya traen, ¿verdad? La actividad. Por ejemplo, ciencias de la naturaleza. Vamos a ver el ecosistema, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Vamos a darle clic ahí y aquí está la actividad lista para descargar. Miren, toda la actividad completa. La puedo descargar gratis sin ningún problema. La puede también el estudiante contestar ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si por ejemplo le dejamos esa actividad, selecciona la respuesta correcta. Está formado por un ecosistema, está formado por no sé, medio físico, discúlpenme si me estoy equivocando, y aquí van a irlos respondiendo los estudiantes, y los seres vivos, por ejemplo, que habitan en él. El conjunto se denomina flora, el conjunto de la vegetación, ¿verdad? Perdón, animales, les puse ahí vegetación, etcétera. Entonces ahí pueden ir interactuando, ¿verdad? Entonces ahí les dejo ese otro recurso. Y el último que les voy a compartir es juegos interactivos para ciencias naturales. Aquí vamos a encontrar muchísimos juegos de diferentes temáticas para poder explicar, ¿verdad? Y que los estudiantes puedan jugar, aprender. Recordemos que si nosotros dejamos una experiencia, el estudiante va a aprender. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno que dice respiración celular aeróbica, respiración celular anaeróbica, comparación de la fotosíntesis y respiración celular. Por ejemplo, vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces en ese le damos clic, le damos jugar y dice arrastra cada respuesta hasta su lugar en el mapa. Le vamos a dar jugar, pues tiene tiempo, etcétera. Entonces yo voy aquí tomando y voy viendo dónde pertenece cada una de estas, ¿verdad? Si yo me estoy equivocando, no me va a dar, ¿verdad? Ahí se va a regresar. Entonces ahí me va midiendo el tiempo y voy viendo cuáles son las que llevo correctas. Entonces ahí, si ya el estudiante no puede, pues dice me rindo. Y ahí sale la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo era?
Entonces, hay muchos juegos acá. Ustedes pueden enlazarlo, como les decía, a su diapositiva de Canva y compartirlo en virtual con sus estudiantes y ellos pueden acceder a esos recursos. Bueno, hasta acá vamos a llegar esta noche, queridos maestros. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. ¿Comentarios, maestros? ¿Preguntas? Sí, profesor Oscar Aníbal, lo escuchamos. Hola, buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta, quizás no tanto con la temática que ha dado hoy, pero sí relacionado siempre con el uso de Canvas. Fíjese que no sé qué hice cuando estaba haciendo mi tarea en las plantillas, porque hoy cuando acceso a una plantilla no me da la parte de zoom, entonces no puedo ampliarlo, no sé qué es lo que le activé o desactivé, no sé si me puede ayudar, por favor. Si tiene ahí el recurso y lo puede presentar, maestro, me Ok, podría dar la ahorita. idea, ¿verdad? Para poder Ajá, orientarlo. exacto. Vaya, ahorita. Estamos viendo aquí también otras preguntas. ¿Necesitan ustedes ahorita estos enlaces? Me están diciendo en WhatsApp. Los enlaces de estos últimos que presenté, me imagino, de los últimos recursos que hemos presentado. Sí, yo creo que es de los últimos recursos que presentaste, los enlaces piden los maestros. Yo les Okay. mencionaba, como ya tú ya les habías dicho, que en la diapositiva al darle clic los iba a enlazar, ¿verdad? Pero si ellos los requieren ya, creo que Aquí podrías enviárselo. se los estoy dejando en lo que el maestro presenta, ¿verdad? Aprovechando No aquí. sé si se puede ver. Ya estoy presentando. Ahorita permítame, maestro. Sí, pero estamos observando. En esta parte de aquí es donde ya no me aparece Zoom, aunque abra una plantilla nueva, no me aparece aquí. Bueno, aquí se veo que ya Ese me ahí está apareció. abajo, está, maestro. Solamente toque esa barra. Sí, pero fíjese que anteriormente no sé por qué no me lo aparecía. Había plantillas nuevas y tampoco me aparecía, por eso tenía la duda. Pero Tiene sí que veo. posicionarse en la página, tocar la página y empezar a mover la barra. Ajá. Me voy a salir y voy a hacerlo nuevamente con una nueva plantilla. Vamos a ver. Ahorita les mando los otros enlaces, maestros, de lo que el profe está ahí. Sí, veo que ya me aparece. Bueno, no sé qué era entonces, la verdad. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. No hay problema, profe, para eso estamos. Sí. Acá les estoy dejando los links, queridos maestros, de lo último que estuvimos mostrando. Como les decía, ahí sí les voy a quedar a deber porque yo no soy especialista, ¿verdad?, en el área de ciencias, pero son muy buenos recursos para que ustedes los puedan explorar y utilizar en sus clases, ¿verdad? Entonces, ahí les he dejado los links de los últimos recursos que creo yo que eran los principales que ustedes necesitaban, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta. No. Bueno, entonces vamos a quedar hasta acá.